básicamente pues, a dar información sobre todo tipo de bienes de consumo, servicios, medición de audiencias, salud y consultoría de marketing, fundamentalmente. Todo esto lo hacemos ¿de qué manera? Bueno, pues a partir de dos sectores, lo que nosotros llamamos el área de Consumer Experiences y Consumer Choices, que están claramente enfocados a dar respuesta a diferentes preguntas que pueden surgir por parte de los clientes o consumidores. ¿Qué tipo de preguntas son las que nosotros respondemos? Bueno, pues por un lado, ¿qué es lo que compran o qué es lo que adquieren o consumen en un momento dado los consumidores? ¿Cuándo y dónde lo compran? Por otro lado, otro tipo de preguntas que tratamos de analizar es qué es lo que ven, lo que escuchan o lo que leen nuestros consumidores. Además de todo esto, se plantea también la pregunta del por qué se compra una cosa y no otra, y por otro lado, bueno, cuáles son los hábitos o cuál es el comportamiento de estos consumidores de los que estamos hablando. Bueno, pues para dar respuesta a todas estas preguntas que comentaba, en GCK contamos con diferentes productos o herramientas o metodologías diferentes. A la pregunta del qué, dónde y cuándo responde el Retail Panel o el panel detallista, que es precisamente donde me encuadro yo y de donde salen las tendencias que luego vamos a ver en relación a los mercados turísticos. Con respecto a qué es lo que se escucha o lee, pues lógicamente hablaríamos de medición de audiencias. Al por qué estaríamos hablando de Custom Research o el área de estudios ad hoc, y finalmente con respecto al cómo se comportan los consumidores, pues a este tipo de preguntas se las abarca el panel de consumidores. Como decía, todo esto englobado en dos grandes áreas, Consumer Experiences y Consumer Choices, que es donde nos encuadramos nosotros. Dentro de este área de Consumer Choices, GFK tradicionalmente ha venido desarrollando este panel detallista en tecnologías del hogar, desde línea blanca, electrónica de consumo, IT, en fin, todo este tipo de tecnologías de consumo. Pero de un tiempo a esta parte, bueno, pues de cara a tratar de dar unos servicios más globales y más amplios, hemos empezado a auditar otro tipo de productos y servicios entre los que se encuadra el turismo, que es precisamente del que vamos a hablar hoy aquí. La herramienta de análisis dentro del sector turístico se llama GFK Travel Insights. Y básicamente lo que hace es medir o auditar las reservas de viajes de ocio realizadas a través de agencias y turoperadores de determinados mercados emisores que ahora mismo os voy a explicar cuáles son. ¿En qué consiste esta metodología panel detallista, que es a través de la cual nosotros desarrollamos nuestros informes? Pues básicamente lo que hacemos es observar un número constante y estable de establecimientos, en este caso agencias y turoperadores, que nos entregan sus datos de reservas al nivel máximo de detalle de forma periódica y constante. Con esto que conseguimos, pues dar una visión muy clara y sobre todo objetiva de cuáles son las tendencias y las evoluciones de estos mercados donde estamos desarrollando este tipo de análisis. Y con esta herramienta Travel Insights, ¿a qué tipo de preguntas o qué tipo de variables analizamos? Bueno, pues desde el punto de vista variable puro medimos el número de reservas, volumen de pasajeros, mejor dicho, y también datos de facturación. Lógicamente, con todo esto podemos hacer también un análisis claro en relación a los precios medios y también a las distribuciones. Si este producto se vende en un volumen mayor o menor de agencias que otro o este tipo de análisis. Más concretando sobre los productos, ¿qué es lo que observamos? Pues lógicamente medición de destinos, ranking de destinos por países emisores, por ejemplo, es uno de los elementos fundamentales de información de nuestros análisis, datos por turoperadores, tipos de viajes, si estamos hablando de un paquete completo, si solamente es una reserva de vuelos y en fin, todo tipo de información que queda incluida dentro de esa reserva que a nosotros nos entregan los agentes de viajes colaboradores. Y, pues, por ejemplo, otro tipo de análisis que a mí me resulta muy interesante es cuál es la duración del viaje. Si estamos hablando de una escapada de fin de semana, si nos referimos a semana completa o si son los tradicionales 14 días de las vacaciones alemanas o británicas. Y todo esto a la vez se puede cruzar o se puede medir centrándonos en determinados segmentos de precio o segmentando también por regiones de origen dentro de estos mercados que, como os comentaba, estamos analizando. Dicho esto, bueno, nosotros construimos los informes con distintas periodicidades. La periodicidad más amplia es la mensual, pero podemos llegar hasta informes semanales en determinados mercados y para determinado tipo de variables, porque en este caso, como imaginaréis, la información que se puede obtener semanalmente es algo más limitada. Pero
también se desarrolla. En este mapa lo que tenemos es un poco la presencia de GFK, es decir, en qué países estamos desarrollando esta herramienta Travel Insights como mercados emisores. A día de hoy son estos 5 que vemos aquí a la izquierda: Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda y Rusia, de los cuales a continuación, bueno, pues fundamentalmente me centraré en el Reino Unido, que es claramente el mercado más importante para nuestra región, pero también os daré unas pinceladas de cuál es la situación con respecto al mercado holandés, al mercado ruso y al mercado alemán. El mercado italiano, por varias razones, le he decidido no incluirlo. En primer lugar, porque exactamente lo mismo que ocurre en España o en Francia, se tiende mucho más al last minute, con lo cual la información de reservas de cara a la temporada de verano, que es lo que os voy a presentar con respecto al resto de mercados, todavía no es especialmente consistente, y también porque la verdad que las tendencias que estamos observando, sobre todo en los últimos periodos, dadas las circunstancias pues, económicas, políticas y todo lo convulso que está el país, pues no son especialmente positivas, y yo creo que no merecía la pena entrar. Dicho todo esto, vamos ya a lo que nos interesa, que es ver exactamente cómo están los últimos datos y cómo han evolucionado estas reservas que nosotros medimos a través de Travel Insights en los diferentes mercados emisores. Comenzando por el mercado británico, que bueno, entre otras cosas es el que los informes que ya quieren Batur y os ven desde hace tiempo, y que bueno, pues es el mercado clave para vosotros. En este caso, en esta primera diapositiva tenemos una evolución un poco a grosso modo de las reservas temporada de verano 2012 con respecto a temporada de verano 2011. Cuando hablo de reservas me refiero a todo lo que se haya hecho hasta el cierre de abril de 2012. Este sería el último periodo que nosotros estamos incluyendo dentro del análisis. Entonces, bueno, a nivel internacional vemos cómo, pues, lógicamente, la situación económica, el índice de confianza del consumidor nos dice que en Reino Unido las expectativas de ingresos, las expectativas de gastos son bueno, pues bastante negativas, tenemos que decir, y esto se refleja claramente en el volumen de pasajeros que observamos en nuestras reservas. En términos globales, estaríamos hablando de una caída del 7% con respecto a la campaña de verano del año anterior. Si nos centramos en la región mediterránea, bueno, pues la situación está prácticamente en línea, incluso cayendo un poquito más, un 8. Seguimos hablando en términos de volumen. Pero, sin embargo, si nos centramos en la España peninsular, aquí la situación es ya algo más positiva. ¿Por qué? Porque estaríamos cayendo solamente un 4. Y digo solamente un 4 porque realmente, si nos comparamos con Canarias o Baleares, ellos sí que están mucho más en línea con las tendencias de toda la región y estarían cayendo en torno a un 7%, tanto una comunidad o una región como la otra. Ahora lo que tenemos aquí es el dato de facturación, es decir, cuál es lo que en términos económicos estamos observando para estas reservas de cara a la temporada de verano. Vemos que aquí las cosas varían ligeramente, y estos resultados tan negativos, o bueno, acusadamente más negativos que veíamos para el volumen, se convierten en no tan negativos, menos 2,3 para el total mercado, menos 2 para los destinos mediterráneos, y ya aquí un dato positivo, que estaríamos hablando de un más 2 para la España peninsular. Si volvemos a comparar con Canarias o con Baleares, pues también estamos algo mejor. En este caso Baleares estaría en torno a un menos 1 y Canarias estaría prácticamente plano. ¿Cuáles son las razones para este tipo de tendencias? Pues en primer lugar, parece ser que ha habido un aumento de las tasas aeroportuarias en Reino Unido, que lógicamente al final se ha repercutido en el precio medio de los viajes. Por las cifras que tengo, creo que hay un incremento global de en torno al 8% en los precios medios de los diferentes paquetes que ofrecen agentes y turoperadores, y esto, bueno, pues al final influye para que las caídas en valor sean algo menos acusadas. Y además de todo esto, bueno, pues parece que, lógicamente, y en línea con eso, el aumento de precios de materias primas, en concreto del combustible, pues hace que también los precios suban y que estas tendencias en valor no sean tan negativas. A continuación, lo que he decidido traer ha sido un poco la visión del quién es quién en cuanto a destinos para la región mediterránea, comparando, columna de la izquierda, los resultados de la campaña o de la temporada de verano del 2011 con respecto a la temporada de verano del año 2012. Vemos que España, en este caso estamos ciñéndonos solamente a datos de volumen, vemos que España, bueno, pues tiene una importancia altísima dentro del mercado británico, como todos conocéis,
estamos incluso creciendo con respecto al año anterior en aproximadamente 1,5 puntos. Y dentro de lo que es el total España, también el comportamiento de la España peninsular, que es esta parte en azul más oscuro en el extremo inferior de la diapositiva, pues también está teniendo una evolución claramente positiva. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el resto de destinos? Bueno, pues notamos como, a pesar de que en este mercado, y sobre todo de cara a la temporada de verano, no son países especialmente importantes, pero sí que se nota una recuperación ya en el mercado egipcio y en el mercado de Túnez, después de todos los acontecimientos que conocemos que ocurrieron a lo largo del año pasado. Y sin embargo, el mercado que claramente ahora mismo más está sufriendo, y no solamente con respecto a las reservas de turistas británicos, sino también para el resto de mercados de países analizados, es Grecia. Grecia, tanto en volumen como ya veremos ahora en calculaciones, claramente dentro de la región mediterránea, el país o el destino que más está sufriendo. Esto en parte puede contribuir al crecimiento que estamos viendo por parte de España en estos últimos periodos. Si atendemos a los datos de facturación, vemos como en cuanto a tendencias los resultados son los mismos. Grecia, una vez más, vuelvo a repetir, es el mercado que más está sufriendo, o el destino que más está sufriendo. Notamos ya una cierta recuperación por parte de los países que el año pasado sufrieron la primavera árabe. Y bueno, pues el mercado español está con una evolución positiva y creciendo, de hecho, un par de puntos con respecto a el resultado o la cuota que ostentaban dentro de la región mediterránea el año anterior. Y ya centrándonos un poquito más dentro de lo que es la España peninsular, un poco cuáles son las tendencias para las diferentes regiones. Bueno, pues aquí lo tenéis. Vemos una evolución muy positiva para la costa de Almería. Hay que tener en cuenta que tiene una representatividad muy limitada dentro de lo que es España península, y esta evolución se ha producido fundamentalmente pues porque han sido incluidos en el catálogo de un tour operador que previamente no los tenía como destino. De ahí que la evolución sea de un 30% de crecimiento en el volumen de pasajeros. Con respecto al resto de destinos, bueno, pues vemos como todo lo que sería Cataluña y Andalucía en general están en negativo. Aquí es un poco lo contrario. Vemos caídas importantes en la presencia de estos destinos en operadores como puede ser TUI, en este caso. Esto influye negativo para ellos. Y sin embargo, nuestra región, o vuestra región, mejor dicho, Benidorm, está en positivo. Está en un 3% con respecto, un 3% de crecimiento en cuanto a volumen de pasajeros con respecto al año anterior, lo cual yo creo que en estos tiempos que corren es un resultado pues claramente notable. Dicho esto, pasamos a ver los resultados del mercado holandés. Como decía, reservas realizadas hasta cierre de abril para esta campaña de verano de 2012. En cuanto a tendencias generales, como veis, sin ser las caídas tan acusadas, pero están un poquito en línea con lo que veíamos para el Reino Unido, y la explicación es la misma. En este caso también las expectativas de gastos y de ingresos por parte de los consumidores holandeses pues no son especialmente halagüeñas en estos tiempos actuales debido a la inestabilidad que vive Europa. Con todo, las reservas en cuanto a volumen se refiere a nivel internacional llegan en un menos 5,2% con respecto a la campaña del año anterior. La región mediterránea tiene un comportamiento algo mejor, estaría en torno a una caída del 3%, y aquí ya vemos como la España peninsular, de hecho, no solamente no está cayendo, sino que ya presenta un resultado positivo. Estaría en un más 2,5%. Ya veremos luego el resultado de Benidorm, pero también está en línea, incluso creciendo un poquito más. En cuanto a la facturación se refiere, pues un poco lo mismo que explicaba con respecto al Reino Unido. Aquí de hecho han tenido un aumento en los tipos impositivos que junto con el aumento del coste del combustible pues hace que las tendencias, a pesar de que en volumen sean un poquito más negativas, en valor no lo sean tanto, y de hecho estemos pues prácticamente planos en cuanto a la facturación en términos globales con respecto al año anterior, con un crecimiento de en torno al 2% en lo que a la región mediterránea se refiere, y con un sólido 5,4% de crecimiento en facturación para la España peninsular. Cuotas de unos destinos y otros, comparando campaña con campaña. Aquí lógicamente el peso del mercado español es algo más limitado de lo que veíamos con respecto al mercado británico, pero yo me quedaría con la evolución.
que vemos que es claramente positiva. El flujo de pasajeros en cuanto a cuotas ha crecido en un 1% con respecto a la temporada de 2011. Junto con España, bueno, pues el principal mercado o el principal destino para los turistas o viajeros holandeses hasta donde nosotros medimos es Turquía. Y en este caso ya, a diferencia de lo que veíamos para el mercado británico, con resultados positivos, es decir, creciendo. Turquía es un país que apuesta claramente por el todo incluido, que a día de hoy ofrece un amplio catálogo de productos de este tipo de alojamiento y parece que en términos globales dentro de los distintos mercados europeos es el tipo de alojamiento por el que se apuesta, sobre todo para las vacaciones de verano. Con respecto a quién está comportándose peor, pues la misma lectura que veíamos para el Reino Unido y que también va a ser generalizada con respecto al resto de mercados de los que os voy a hablar. Grecia. La inestabilidad política parece que les está afectando de una forma muy clara y el flujo de pasajeros, que por lo menos hasta la fecha se espera con respecto a este destino, pues está disminuyendo con respecto al año anterior. Si nos atendemos a la facturación, el resultado de España es algo más positivo, también creciendo con respecto al año anterior, pero en cuanto a las tendencias estaríamos hablando un poco de lo mismo. Crecimiento para España, crecimiento para Turquía y sobre todo caída para Grecia. Si seguimos avanzando, centrándonos en la España peninsular, veíamos que el crecimiento era de en torno al 2,5% en volumen de pasajeros y por diferentes zonas, bueno, pues hay un crecimiento importantísimo de Almería, aquí también esa aparición en determinados catálogos donde no estaba, lógicamente ha influido, pero teniendo en cuenta que representa aproximadamente un 1% de las reservas que se hacen hacia la península, tampoco tiene especial representatividad ese resultado. Vemos como claramente quien más se está sufriendo en este caso es la Costa Dorada, por lo mismo que veíamos antes en relación a los diferentes destinos catalanes. En este caso, tanto TUI como Sundio son dos turoperadores que han reducido también en como un 20% la presencia de estos destinos dentro de sus catálogos y lógicamente esto influye en los resultados globales de las reservas. Con todo, bueno, pues una vez más, optimismo de cara a los resultados de vuestra región o lo más aproximado. Costa Blanca estamos viendo que bueno, presenta una evolución muy positiva y estaría en torno a un más 3,5% con respecto a las reservas realizadas a cierre de abril del año pasado de cara a la temporada de verano. Si pasamos a analizar, bueno, pues otro de los mercados fundamentales, quizá no tanto para vosotros, pero sí para España como destino, que sería el alemán, aquí ya vemos un cambio pues muy claro en cuanto a tendencias se refiere. Si nos centramos en el volumen o en el flujo de pasajeros, vemos cómo tenemos pues, tanto el total mercado, el total destinos como la región mediterránea y España en positivo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, todos estos indicadores de confianza del consumidor, de expectativas de gasto, expectativas de desempleo, etcétera, etcétera, a diferencia de lo que veíamos hablando para el Reino Unido, en Alemania son claramente mucho más positivas, por razones obvias, no hace falta que entre a analizar mucho más. Con todo, bueno, quedarnos con la cifra. España peninsular, mejor dicho, está en un más 2%. Si comparamos Canarias y Baleares, estos dos destinos estarían algo mejor que la península. Con respecto a la facturación, bueno, pues un poco lo mismo. Y también algo más en positivo que lo que veíamos para el volumen, por la explicación previa, por el aumento del coste del combustible de las materias primas que ha influido en el aumento de precio medio de los paquetes. Con todo, bueno, pues, España península está en un más 5% con respecto al año anterior. Aquí solamente me gustaría hacer una salvedad. Estamos viendo datos de reservas de cara a la temporada de verano que efectivamente son positivos, pero ya con el avance que tenemos con respecto a la temporada de invierno, reservas que se producirán a partir de octubre, noviembre. Octubre es un mes muy importante vacacional para los alemanes. Sobre todo en lo que respecta a Baleares y fundamentalmente Canarias, las tendencias empiezan a no ser tan positivas. A lo largo de este último año y pico, sí que es cierto que España como destino nos hemos beneficiado, si se puede llamar así, de los problemas que han sufrido otros destinos competidores dentro de la región, pero
bueno, parece que esta situación tenemos que estar alerta porque es posible que no hayamos conseguido fidelizar a todo este flujo de pasajeros que en un momento dado decidieron o tuvieron que venir a España porque no podían acudir a otras regiones. En cuanto a cuotas de destinos, bueno, un poco en línea con lo que veíamos en Reino Unido, el flujo de pasajeros más importante y mayor dentro de la región mediterránea viene claramente hacia España, y aquí sí que hay unas diferencias importantes si diferenciamos islas de España peninsular. Con respecto a que la temporada de verano, lógicamente, es Baleares, con una importancia enorme por parte de Mallorca, el destino que más cuota acapara. Con todo, también mencionar lo mismo que veíamos para el mercado holandés, una evolución muy positiva por parte de Turquía como destino de cara a esta temporada de verano. Hablamos también de una cierta recuperación por parte de Egipto y Túnez, y una vez más, quien está sufriendo de una forma más acusada los problemas económicos y políticos de los últimos tiempos es Grecia, y esto se ve muy claramente en una pérdida de participación dentro de los resultados de la campaña. Si atendemos a la facturación, pues son un poco las mismas tendencias. Yo tampoco me pararía mucho más a analizar si ha aumentado un punto o menos, pero es un poco la misma lectura que veíamos hasta ahora, es bastante simple. Y ya por último, un poco por el interés que tiene por ser uno de los principales mercados emergentes, os voy a dar unas pinceladas bastante limitadas de lo que está ocurriendo en el mercado ruso. Aquí me gustaría hacer la salvedad. A diferencia del resto de mercados que acabamos de analizar, donde estamos cubriendo en torno a un 85-90% de las reservas que se realizan a través de agencias y por operación, en el caso del mercado ruso, teniendo en cuenta la extensión y la dificultad de cubrir un mercado tan atomizado, nuestra cobertura es algo más limitada. También es cierto que es un panel más reciente. Estaríamos hablando de una cobertura en torno al 50%. Pero bueno, dicho esto, las tendencias, pues, al ser una medición también constante y periódica, son bastante realistas de cuál es la situación de este mercado. Que, como veis, en términos globales, estaría creciendo un 7% con respecto al año anterior, en cuanto a volumen se refiere, un 16% con respecto a la región mediterránea y otro 16% también para España. En este caso no podemos hacer diferenciación entre península e islas. Estaríamos hablando de España como destino país. El resultado en facturación, fijaos, tanto para el global como para la región es más positivo. Sin embargo, en el caso de España se queda un poquito más corto, está en un más 7% con respecto al año anterior. También es cierto que si viésemos un poco más hacia adelante y empezásemos a analizar el dato de reservas que tenemos ya de cara a la campaña de invierno, o a la temporada de invierno, mes a mes la evolución va siendo cada vez más positiva. Y en global podríamos hablar de un crecimiento, pues si hablamos de un más 24% en facturación, en términos totales estaríamos cerca del 30-35% si contabilizásemos esas reservas que se han empezado a hacer de cara a la temporada de invierno. Con todo, ¿quién es quién como destinos para los turistas o viajeros rusos dentro de la región mediterránea? Bueno, pues vemos cómo existía, y ahora en menor medida, pero todavía en cierto modo existe una clara hegemonía por parte de Turquía, entre otras cosas por la cercanía como principal país de destino, pero también vemos y notamos de un año a otro cómo esta hegemonía se va en parte perdiendo, lo cual entiendo que supone pues una oportunidad para todo el resto de competidores de la región, entre los que nos encontramos nosotros. Junto con esto, comentar como otro de esos destinos que más participación está perdiendo en este caso es Egipto. También uno de sus principales destinos en cuanto a reservas de vacaciones. España, por lo pronto, en cuanto a las cuotas de participación, está más o menos igual de lo que veíamos el año pasado. Pero como decía, yo creo que aquí lo importante es quedarnos con el potencial que tenemos como destino y con todas las posibilidades que este mercado, por lo emergente y por lo rápido que está evolucionando, supone para nosotros. Si atendemos a la facturación, no es un poco la misma foto. Turquía pasa de contar con aproximadamente un 36,5% de participación a en torno a un 29%. Es una caída muy importante de una campaña a otra, y esto lo que hace es abrir
posibilidades para otros mercados como puede ser el nuestro. En este caso ha habido también una evolución muy importante por parte de China. Vemos que aquí también hay un others mucho más amplio de lo que veíamos en... Perdón, se me ha olvidado decir que en este caso hablamos de reservas a nivel internacional, no nos estamos centrando en la región mediterránea en el caso de Rusia, a diferencia de todo el resto de mercados. Por tanto está China incluido dentro del análisis. Y con respecto al others que os comentaba, bueno, pues está bastante atomizado, entrarían destinos como puede ser el británico, estarían destinos también como puede ser Croacia, también con bastante importancia, pero no está incluido porque las cuotas de unos y otros en cuanto a participación parece que son muy limitadas y además muy cambiantes de unos periodos a otros. Dicho esto, y ya por concluir, entiendo que bueno, a todos os parecerá que sí, está muy bien medir qué es lo que se hace a través de las agencias físicas o turoperadores, la venta directa, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado online? Bueno, pues teniendo en cuenta el índice de penetración de Internet que nosotros observamos en los diferentes países europeos, ya claramente hay determinados mercados como puede ser el británico, puede ser el alemán y algunos escandinavos con unas tasas o unos niveles altísimos de penetración, por encima del 80%. Esto hace que nosotros bueno, pues nos estemos poniendo manos a la obra y estemos comenzando un poco a medir qué es lo que ocurre en ese mercado online en paralelo que seguimos midiendo las reservas realizadas a través de agencias y turoperadores, agencias físicas y turoperadores. Un poco porque veáis un ejemplo de qué es lo que estamos empezando a desarrollar, en este caso con datos alemanes de facturación. Si recordáis la tendencia que veíamos en términos globales en cuanto a reservas era del 9% para esta temporada de verano, en la temporada de invierno previa hablábamos de un resultado de más 8% de crecimiento y en el total año turístico una vez más un 9%. Esto con respecto al mercado que estamos midiendo y sobre el que os he presentado datos hasta ahora. Bueno, pues fijaos, por lo que hemos podido analizar ahora con la muestra de agencias online que contamos para este mercado, como la evolución de este segmento es claramente más positivo y de hecho esa es una de las razones que nos está llevando exactamente lo mismo que empezamos a hacer en Alemania en todo el resto de mercados emisores a medir un poco el comportamiento del mercado online. Y bueno, con esto yo ya más o menos termino mi ponencia, unas brevísimas conclusiones sencillas en cuento a situación de los diferentes mercados emisores. El mercado alemán está muy fuerte, en línea con sus indicadores macroeconómicos, no tanto el británico o el holandés, sobre todo en términos de volumen, facturación, por ese aumento de precios medios que comentábamos, la situación es algo distinta y de hecho está en ambos en positivo. El mercado ruso, por lo emergente, pues lógicamente en positivo y con unas tasas de crecimiento de doble dígito muy importantes. En cuanto a los diferentes destinos, bueno, pues yo diría que España como destino país ha presentado unos resultados muy buenos. Dentro de España, la península y en concreto vuestra región, sobre todo en lo que respecta al mercado británico y holandés, también ha tenido un comportamiento o está teniendo un comportamiento muy positivo con respecto a las reservas de cara a esta campaña de verano. Y bueno, el principal competidor o el enemigo a batir, por llamarlo de alguna manera, claramente es Turquía en todos estos destinos dentro de la región y a cambio quien más está sufriendo es Grecia, las consecuencias de su inestabilidad política y económica. Y en cuanto a tendencias comunes por tipo de viaje, etcétera, bueno, pues ese aumento de precios medios que yo os comentaba, la clara apuesta por el todo incluido, sobre todo en todos estos destinos costeros que tienen mucha importancia para la mayor parte de países de la región mediterránea. Cada vez tendemos más a ver estancias de menor duración, no tanto la semana y sobre todo los 14 días alemanes o británicos, cada vez hay más escapadas, cada vez se tiende más a posponer la reserva, el momento de la reserva, el last minute entendemos que cada vez está teniendo una importancia mayor. Y bueno, un breve apunte por aquello de todo lo que ocurrió en enero con el Costa Concordia. Los resultados que vemos en todos estos mercados con respecto a los cruceros vuelven a ser claramente muy positivos. Si en las semanas inmediatamente posteriores a que bueno, ocurriese el desastre del Costa Concordia hablábamos de caídas de en torno a un 52%,
ahora mismo ya, tanto para el mercado británico como para el mercado alemán, estaríamos en entornos de crecimiento de en torno a un 7, 8, 9% de facturación del segmento cruceros con respecto